Bien, le puse como título a este mensaje, El deseo de Dios. Amén. Saludamos a todos los que están viéndonos a través de las redes. Estamos aquí en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia y la paz y el amor de Dios. Que el Señor toque sus vidas a través de este mensaje también y todos los que estamos acá. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. El deseo de Dios. Qué lindo es poder cumplir con los deseos del Señor. Como les decía hoy, antes de comenzar esta reunión, estamos aquí porque estamos cumpliendo con un deseo de Dios. Y eso es algo que realmente a mí me conmueve en lo personal. El miércoles estábamos hablando con unos hermanos que estamos aquí, unos poquitos, estaban Mariela, Edilia, Gustavo. Y el Señor me hizo recordar por qué estamos acá realmente. Y mientras yo hablaba con ellos capaz no se dieron cuenta, pero en un momento casi me quiebro y me pongo a llorar. Porque saber que realmente estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, hermano, es maravilloso. Saber que no es un sueño de uno, que no es algo de uno, sino que es de Dios, es realmente maravilloso. Entonces, vamos al libro de Hechos para ir viendo y conociendo a una persona que era un ser humano como nosotros, pero el Señor dio testimonio de él y él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos saben de quién estoy hablando? A ver. De David. David tenía un corazón. Él era un adorador. Era un hombre como vos y yo que tenemos errores, que cometemos faltas, pero él hacía todo lo que Dios quería. Hechos 13, versículo 22. Es hermoso lo que Dios habla. ¿Lo tienen todos? Sí. Hechos 13, 22. Dice: quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Así tenemos que ser vos y yo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Hermanos, si hay un ejemplo aparte de Jesucristo, que es el mayor ejemplo, déjame decirte, yo quisiera ser como David, un valiente, un guerrero, un hombre que sí tuvo defectos. Bueno, tengo algo de David, soy chiquito, por lo menos algo tengo. Pero que era un hombre que dice acá, Dios mismo dio testimonio de él. No es que dio testimonio de lo que Dios hizo en él, no. Dios mismo dio testimonio de él, dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Sería excelente que Dios dijera algo así de nosotros, ¿no? Que nosotros tenemos un corazón conforme al de Él. Dice: quien hará todo lo que yo quiero. Quien hará todo lo que yo quiero. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros hagamos todo lo que Él quiere. Y ahí estamos cumpliendo realmente con el deseo de Dios. Amén. Sabemos que en la obediencia está la bendición, lo decimos muchas veces, ¿no? En la obediencia que la palabra de Dios nos hace estar en el centro de la voluntad de Dios. Y eso es algo muy importante como hijos de Dios, que estemos en obediencia y cumpliendo y haciendo todo lo que Dios quiere que hagamos. Eso nos da, como hijos de Dios, una protección divina. ¿Sí o no? Si estás caminando en la voluntad de Dios, Dios te protege de una manera sobrenatural. Aún aunque a veces tengas que pasar por luchas y por dificultades y cosas que no entendés, Dios te está protegiendo, Dios te está guardando, porque estás cumpliendo y estás en el centro de la voluntad de Dios. Estamos en la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, el Señor, cuando nos habla, también nos habla de diferentes maneras, ¿sí o no? A cada uno nos habla de diferentes maneras. Y nos habla conforme según como somos nosotros, y Él sabe qué palabra decirnos para realmente tocar la fibra más íntima de nuestro ser. Quizás con una palabra que vos decís: bueno, a él le dijo esto y ya lo sacudió. Sí. El otro día escuchaba un mensaje de un pastor que le dijo Efraín. Con esa palabra él ya quedó sacudido y empezó a caminar en fe. Decime vos, a vos capaz que Dios te dice Efraín, vos decís: ¿qué tiene que ver que me diga Efraín? Yo no me llamo Efraín, ¿no? Como dice el hermano. Pero a ese pastor el Señor le dijo Efraín y ¡wow! Lo tocó. Y empezó a caminar en fe y el Señor lo usa poderosamente. Hay palabras que Dios nos habla puntualmente también
nos ordena, nos amonesta muchas veces. ¿Para qué? Para que podamos ir cumpliendo con su voluntad. Nos da mandamientos, nos da consejos, nos dice esto sí, esto no. Ahora, en algunos momentos, Dios también hace preguntas. Ni siquiera nos habla algo puntual, sino que hace preguntas. Y a ver qué es lo que sucede cuando Él pregunta. En ocasiones nos tiene que llevar a lugares especiales para llamar nuestra atención, porque a veces no estamos escuchando y eso hace que no estemos cumpliendo con su voluntad. ¿Dios no te llama la atención muchas veces? Te pregunto. De diferentes maneras te puede llamar la atención. A veces nos tiene que llevar a lugares para realmente que nosotros ni siquiera pensábamos ir, pero ahí en ese lugar dice el Señor, ahora sí, acá me vas a escuchar. Ahora sí, acá vas a prestar atención a lo que yo quiero decirte para que hagas lo que yo quiero que realmente tienes que hacer. Y nos tiene que sacar a veces de nuestra comodidad, nos tiene que llevar de repente a otro lugar, a otro país, a otro lugar diferente. Capaz que estamos aquí y no escuchamos. ¿Cuántas veces el Señor me ha llevado a otros lugares y ahí en ese lugar el Señor me habla pero clarito? Y yo decía, pero me podía haber hablado en la iglesia, me podía haber hablado en mi cuarto. No, el Señor te lleva a un lugar. A veces nos lleva a hospitales, a veces nos lleva a lugares que no queremos ir. A veces nos lleva al quebranto, nos lleva a lugares que no pensamos ir, pero ahí vamos a escuchar la voz de Dios. Hay también otras ocasiones, ¿verdad?, que no muchos entienden, pero Dios nos habla a veces de una manera diferente. Que Él a veces pregunta, que Dios pregunta, y eso es solamente para aquellos que están tan cerca de Dios que pueden entender realmente lo que Dios está haciendo o lo que Dios está diciendo. Hay gente que está lejos, estando en la iglesia, está lejos de Dios y no escuchan. O a veces Dios habla y parece como que no escucharan. Ahora, hay palabras que solamente son para aquellos que están cerca, tan cerca de Dios. Y ahí es realmente cuando Dios te da ciertos secretos para que tú te puedas mover en fe y en obediencia. Hay un nivel, como les digo, otro nivel que se aprende a conocer a Dios e incluso a discernir aquello que Dios a veces quiere que vos entiendas, pero de una manera más profunda. Incluso saber lo que Dios desea. ¿Tú sabes realmente lo que Dios desea para tu vida? ¿O sabes realmente qué es lo que Dios desea puntualmente hacer con tu vida? ¿O tú sabes lo que realmente Dios quiere que vos hagas para Él? ¿Específicamente lo sabes eso? Porque es algo maravilloso poder saber y estar cumpliendo con el propósito de Dios para lo cual Dios te creó y te formó. Es ir más allá de lo que Dios pide, sino incluso porque Dios pide, ¿sí?, o Dios manda muchas cosas, ¿no? Hay muchos mandamientos, pero es ir mucho más allá. Es conocer realmente el corazón de Dios de una manera especial. Y Dios quiere que nosotros seamos así, que estemos tanto tiempo con Él, que lo conozcamos tanto, que hasta podamos saber exactamente qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si eres una persona que no solamente oye, sino que obedece y está haciendo y cumpliendo con el propósito de Dios, eres un instrumento poderoso en las manos de Dios. Amén. Un instrumento poderoso porque estás cumpliendo específicamente para lo que fuiste creado y formado. Eres poderosísimo, eres poderosísima. Si no solamente oyes, sino que obedeces y estás haciendo y cumpliendo con el propósito divino, eres una persona sumamente poderosa en las manos de Dios. Dice Santiago 1:22, ¿no? Pero sed hacedores de la palabra, ¿no? Ya todos lo conocen. Sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si no cumplimos con la palabra de Dios, nos estamos autoengañando. Y no estamos cumpliendo con los propósitos de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado, no hagas esto? Y lo has hecho. Y lo que Dios te dice que tenés que hacer, no lo haces. Y te estás autoengañando. Y no estás cumpliendo con la voluntad de Dios. Pero tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios.
Hay palabras que Dios, que son puntuales, son órdenes, que son rezongos, que son mandamientos, que son consejos, como te digo, pero hay palabras que son diferentes. Vamos a ver un episodio, por ejemplo, que está en Isaías 6, miren. Que no son órdenes, son preguntas. Dios pregunta. Y ahí, cuando Dios pregunta, espera tu respuesta. Es un deseo de Dios, Isaías 6. Es el anhelo profundo de Dios. Ahora miren lo que dice acá en Isaías 6. ¿Lo tienen todos? En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, miren qué visión, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al lado daba voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenaza y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tu boca, tus labios, y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor. Miren, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Hermanos, esto es una visión tremenda del profeta Isaías. Pero el Rey, el Dios Todopoderoso, hace una pregunta aquí. Dice, él escuchó la voz, ¿no? Dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios pregunta: ¿quién va a ir por nosotros? Mira que habla en plural, ¿no? ¿Quién irá por nosotros? Y el profeta escuchó la voz. Y entonces dijo: heme aquí, envíame a mí. Él no le dijo, el Señor al profeta: tú ve y predica y haz lo que tienes que hacer. No, el Señor preguntó. Hay momentos que Dios pregunta. Hay momentos que Dios pregunta y espera que tú le des una respuesta conforme a lo que Él pregunta. No te manda, no te obliga. Él simplemente pregunta. Ahora, es como cuando uno pregunta, ¿no? ¿Esto quién lo puede hacer? ¿Esto quién lo podrá hacer? Es como que yo dijera: bueno, hay algo para hacer acá, ¿esto quién lo puede hacer? Pero que nadie diga nada es triste. Pero que uno diga: yo lo voy a hacer, yo estoy dispuesto a hacerlo. O cuando uno dice: no, o qué bueno sería si alguien pudiera hacer esto. Es lo mismo que está preguntando Dios acá en esta palabra. Él está preguntando quién puede ir por nosotros. ¿Sabes que Dios necesita y Dios quiere que nosotros vayamos y anunciemos su gloria y prediquemos su palabra? El otro día me mandó un mensaje un pastor, me dice, porque él me preguntaba sobre que cargó la cruz, ¿cómo era que se llamaba? Simón de Cirene. Dice: pastor, usted que estudia mucho la Biblia, ¿me puede decir qué se puede saber sobre Simón de Cirene? Digo, no hay mucha cosa escrita sobre él, pero él estaba en un momento puntual ahí, lo tomaron, lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Tremendo. Yo estoy seguro que ese hombre no fue igual después de haber pasado por ese momento. Cirene era un lugar que estaba lejos del lugar ahí donde estaba, pero él fue hasta ahí porque sabemos bien que era Semana Santa. Estaban viviendo en las Pascuas, entonces estaban celebrando, pero lo importante es que él estaba ahí y que realmente el Señor lo usó para cargar la cruz y llevarla. Y él me dice: pero porque Dios necesita que nosotros ser usados, o sea, que Él usara hombres, personas. Digo, no sé si tanto que necesita, porque Él puede hacer las cosas a su manera y lo puede hacer todo. Él nos da el privilegio.
nos da el privilegio de poder ser usados por Él y de compartir de lo que Él quiere hacer con nosotros. Eso es maravilloso, ¿sí o no? Ahora, no es fácil estar cumpliendo con la voluntad de Dios, no es nada fácil. Pero qué bueno que Dios, cuando pregunta, pueda escuchar de parte tuya: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo estoy dispuesto a ir, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres. Tú preguntaste. Ahora, qué triste es cuando a veces el Señor pregunta cosas y nadie responde. Nadie es capaz de decir: yo, Señor, voy a ir. Yo voy a ir. Porque la causa, hermano, es muy grande, es muy poderosa. Ahora, esto solo sucede cuando, ¿verdad?, estamos también cerca del trono de Dios, como vimos la visión ahí, ¿no? Estaba cerca, él estaba viendo el trono de Dios, los serafines, todo el mover del Señor. Y ahí el Señor hace una pregunta. Cuando estamos cerca del trono de Dios, ahí vamos a poder escuchar esa voz del cielo que hace esa pregunta, que no obliga, que no te dice andá, sino que simplemente pregunta. Y eso no es para cualquiera, es para los que están cerca del trono de Dios. También habla de verdad, dice ahí, el día que murió el rey Usías, ¿no? O sea, tiene que haber una muerte también para que empiece a haber una revelación. O sea, ¿morir a qué? A tu yo. ¿A cuántas cosas tenemos que morir para que realmente empiece a haber una revelación gloriosa como pudo ver este hombre? Isaías, hermano, estuvo ahí, vio el tercer cielo, hermano, vio toda la manifestación gloriosa de Dios. Cómo cantaban: santo, santo, santo. ¿No hemos cantado acá hoy santo, santo? Ahí está, de ahí salió la canción esa. También que tenemos que ser libres de culpa. Vieron que dice, él tuvo que ser tocado en su boca, ese carbón, para ser libre de la culpa. Y tiene que haber una limpieza de los pecados. Hablar, estar en santidad, hablar palabra como Dios quiere que hablemos. Amén. Vos podés trabajar para alguien, hermanos, pero no conocer a esa persona. Es más, lo más triste que puede haber es vivir con una persona en tu propia casa y ni siquiera conocerla. Y hay gente que ni siquiera conocen a los que están al lado. ¿Cómo menos van a conocer a Dios? Si ni siquiera conocen al que está al lado suyo. Y eso es lo más triste. Es gente que está, pero no está. Y Dios quiere que estés atento a lo que Él quiere hacer con tu vida. Es lo más maravilloso que puede haber, ¿sí o no? Cumplir con la voluntad de Dios. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 23. El sábado pasado comenzamos con lo que es la cueva de Adulam, ¿no? Los valientes. Y se tocó un tema ahí con respecto al rey. Hoy comenzamos hablando con respecto al rey David, que era un hombre que estaba cerca del corazón de Dios, que era conforme al corazón de Dios, y que hacía todo lo que el Señor quería. Ahora, qué bueno es cuando vos sos así. Por lo general la gente que se te pega también es porque quiere ser así. Casi siempre es así. Amén. Porque David era así, y la gente que se le pegó a él estaba como estaba en su condición en aquel entonces en la cueva. Estaba huyendo, porque David estaba huyendo de su hermoso y querido suegro. Pero el Señor lo llevó a esa cueva, y en esa cueva ahí él tuvo un trato personal con el Señor. También la gente que fue a esa cueva, dice que fueron como 400. Estamos todos ahí en Samuel 23. Ahora, ¿cuántos son valientes acá? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos son valientes acá? Qué poquitas manos, qué poquitas manos. Hay que ser esforzado y valiente, hermano. Acá hay una, mira, levanta la mano. Hay que recordar que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No nos dio de cobardía. O sea que ya somos valientes. Somos valientes. Tenemos que asumir ese. Tal cual. Una vuelta prediqué sobre eso, sobre la cobardía. Búsquenlo ahí en YouTube. Cobardía, ya queda acá. Habla con respecto a eso, sí. Ahora, David tenía 400 hombres, ¿verdad? Pero de esos 400 tenía, como hablamos el sábado, había 30 valientes, o sea, 30 jefes, que eran los valientes de David. Eso está en su crónica, después como deberes está en Primera de Crónicas 11 del 10 al 47. Ahí pueden leer las crónicas de lo que esta gente hacía. Eran descomunales, eran tremendamente usados. Peleaban con leones, mataron 300 hombres. Era tremendo lo que estos hombres hacían. Se les pegaba la espada en la mano, que
de tanto pelear, eran valientes mismos. Pero no eran valientes antes, Después fueron valientes porque, ¿verdad? Estuvieron en esa cueva, pasaron ahí, estuvieron con David, que David era un valiente, era un guerrero del Señor. Pero estamos ahí en 2 Samuel, capítulo 23, versículo 13. Dice, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para el Señor, diciendo: lejos sea de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿He de beber yo de la sangre de los varones que fueron con peligro de sus vidas? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. ¿Vieron? Esta gente estaba tan cerca del rey, que el rey dice que estaba caminando ahí pensando, dice, ¿no? En el versículo 15, David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén? David había nacido en Belén, y él sabía que había un pozo ahí, y sabía cómo era el agua, pero él estaba lejos porque había un campamento de los filisteos que estaban ocupando justamente donde él había nacido, y él tenía sed, me imagino, estaba ahí en el desierto, en la cueva de Adulam, y él pensó simplemente, no dio una orden, pensó, dijo: ay, ¿quién me diera de beber del agua del pozo que está en Belén? No, lo pensó. Pero habían 3 hombres que estaban tan cerca de él que ni siquiera le dijeron nada a David. Fueron ellos, irrumpieron en el campamento, tomaron agua, arriesgando sus vidas para satisfacer el deseo del rey. Esto es tremendo. No fueron mandados, ellos fueron y llevaron el agua a David. Dice que David después derramó el agua, ¿no? Es como que David le da acceso a que lo que hicieron fuera, ¿verdad?, para darle gloria y honor a Dios, porque lo que hicieron fue realmente para darle gloria a Dios. David era un siervo del Señor, ¿sí o no? Y cuando ellos estaban sirviendo y cumpliendo con el deseo del siervo de Dios, es como estar cumpliendo con el deseo de Dios, ¿sí o no? Y ellos incluso arriesgaron su vida. Por ejemplo, una vez me acuerdo que fui a una librería a comprar bueno, no quería comprar muchas cosas porque andaba sin plata ese día. No tenía mucho dinero, estábamos a fin de mes. Y fui ahí, entré, y yo fui a buscar precios. Estaba cerca de la iglesia, y cuando llego así, ¡ay! Yo iba con mi hijo, el de los varones, el más chico, y con mi hija Sarita, la mayor. Llego ahí y veo un pescadito, eso como que tú sabes, que a ti se te rompió, el de hierro. Ese pescadito que se pone, ¿vieron, en los autos? Habían 2, había uno de plástico y otro de metal. Y miro así, ¡ay, qué lindo que está ese pescadito! Pensé yo, ¿no? Pensé, pescadito de metal. Digo, ¿pero cuánto vale el pescadito? No sé, 100 y pico. ¡Ay, no tengo plata! El de al lado valía más barato. Y casi lo compro, pero no. Y seguí de largo. Miro un libro así, digo, ¡wow! Ese libro está buenísimo, me gustaría tenerlo. Pero ¿cuánto vale? Tanto, me dijeron. No llego. Andaba así con poca plata. Y bueno, entonces compré unas cositas ahí apenas y me quedé con eso. Poquitos días después era mi cumpleaños. Cuando abro, me acuerdo el regalo, ¿qué había en el regalo? El pececito. Y no era el de plástico, era el de hierro. Cuando hablo del otro regalo, ¿qué había? El libro. El libro que yo quería. Entonces voy y le digo a mi hijo, me hizo acordar este pasaje, digo, ¿viste? Supiste que era lo que yo quería porque estabas tan cerca de tu padre, que supiste lo que yo realmente quería, lo que realmente anhelaba. Y realmente me llenó de alegría porque era algo que yo realmente quería, anhelaba con todo mi corazón y no podía tenerlo. Y lo mismo sucede con nuestro Señor, cuando estamos tan cerca del Padre, estamos tan cerca de su presencia, que incluso aún ese anhelo, ese deseo, le podemos cumplir al Señor. Hermano, estamos acá porque estamos cumpliendo un sueño del Señor. Amén. De estar plantados en este lugar, llevando la palabra del Señor. Ahora,
es pensar a veces, ¿verdad? A veces lo que estamos haciendo, estos son visiones o como para David, y sabes que a veces haces cosas y la gente no te agradece. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que haces cosas y ni siquiera te dicen gracias. Nada. Pero quédate tranquilo, que lo que estás haciendo no es para esa persona muchas veces, es para el Señor. Porque hay mucha gente no te va a agradecer. Pero si vos lo haces para el Señor, tranquilo que el Señor te va a bendecir. Y vos vas a estar con tu corazón bien, porque vos lo que haces lo haces para el Señor. Yo trabajo, por ejemplo, muchas horas afuera, a veces en verano al rayo del sol todo el día. Y a veces alguien que me da un vaso de agua es muy importante. Es muy importante. La gente me dice, no, que es un vasito con agua. Y yo, gracias. Y, ¿verdad? O a veces pienso algo, no sé si te ha pasado que pensás algo y el Señor te lo da. ¿A cuánto le pasó eso? A ver. Una vez estaba trabajando, hacía un frío, hermano, un frío. Yo también trabajo afuera en el frío. Como así, al rayo del sol en verano, mucho frío en invierno. Y hacía un frío tremendo. Y yo digo, ay, estaría bueno para algo, un platito de lenteja, bien calentito. Y va manejando, ¿no? Y llego a una clienta, hola, permiso. ¿Talento? Me dice, ¿qué pasó? Tome. Miro así, platito de lenteja bien caliente. Yo dije, digo, gloria a Dios, pero lo había pensado en el camino. Llego y el Señor, no era cualquier otro plato, era un plato de lenteja, calentito. Le dije a ella, ¿sabes qué? El Señor te está usando. El Señor te usó, porque yo no venía pensando en cualquier plato de comida. Pensaba en un platito de lenteja. Y ella me dio un platito de lenteja bien caliente. Tremendo. Entonces a veces ni nos damos cuenta, ni estamos cumpliendo con el deseo de Dios, sirviendo también a otras personas, ¿sabías? Sirviendo a otras personas. Quizás un simple abrazo, una sonrisa, un vamos arriba, vamos que podés, campeón, campeona, está sirviendo al Señor. Un te quiero, un te amo, un perdoname, está sirviendo al Señor. Simplemente a veces con no decir nada, sino con ayudar a alguien sin pedir nada a cambio. Con estar, con apoyar, con simplemente estar ahí, sin decir nada. Y eso es de mucho valor, porque estás sirviendo a Dios. Estás cumpliendo con el deseo de Dios. No solo, ¿verdad?, lo que hacen muchas cosas, sino los que están cumpliendo con la obra de Dios, apoyando la obra de Dios. Es muy importante, mis hermanos, apoyar la obra de Dios. Hay tal cosa, bueno, vamos. Hay que hacer, bueno, vamos. Vamos, estamos ahí. Simplemente con estar, estás apoyando la obra de Dios. Estás apoyando al siervo de Dios. Estás apoyando, ¿verdad?, y cumpliendo con la voluntad de Dios. Amén. Y con eso estamos haciendo y cumpliendo con el deseo del corazón de Dios. Es muy importante. Hay un sueño de Dios que cumplir, un deseo del corazón del Rey que cumplir. Esta iglesia tiene que ser una iglesia que cumple los deseos de Dios. Vos y yo tenemos que ser personas que tenemos que estar, Señor, diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Como le dijo Saulo, ¿se acuerdan? ¿Qué quieres que yo haga? Y ese corazón es el mismo corazón de Jesús, porque Jesús vino a cumplir y a hacer la voluntad del Padre. Y no fue nada fácil. Pero Él cumplió con el deseo de Dios. ¿Cuál era el deseo de Dios? Que Él muriera por todos nosotros, derramara su sangre en la cruz, para el perdón y salvación de todos los que estamos acá. Díganme si no es el mayor ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Yo no te estaba pidiendo, Señor, que seas crucificado, No te está pidiendo, Señor, que sea traspasado por los clavos, sino que haga su voluntad. Ese que murió en la cruz y que derramó su sangre por ti en la cruz, cuando ascendió, antes de ascender, dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Cumplir la voluntad de Dios es predicar el Evangelio a toda criatura. Cumplir con la voluntad de Dios, llevar adelante su obra, esa es su voluntad. Ese es el deseo del Señor, que muchos procedan al arrepentimiento. Ahora mi pregunta es, ¿estás dentro de los 400 hombres, los valientes? ¿Estás dentro de los 30 o estás dentro de los 3 más íntimos del Señor? Yo quiero estar ahí dentro de los más íntimos, de los que están más cerquita del Señor. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por el Rey? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por el Señor?
a jugártela como hicieron esos valientes? ¿Estás dispuesto a hacer cosas a veces sin que diga, no, estoy esperando confirmación, hermano, estoy esperando confirmación? ¿Cuánta gente dice eso, no? Estoy esperando confirmación y siguen esperando la confirmación y nunca hacen nada. Porque ni siquiera fueron capaces de estar en la intimidad con el Señor y haber escuchar ese latir del corazón de Dios. El corazón de Dios late por las vidas que se están perdiendo y vos y yo no estamos haciendo nada a veces. Puedes decir, como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo lo digo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo no sé vos, pero yo digo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo estoy dispuesto a dar mi vida y a dar todo lo que sea para que el Evangelio llegue a todas partes, mi hermano. Y Dios sabe que cuenta conmigo. Dios sabe que puede contar contigo. ¿Puede contar contigo el Señor, sí o no? Porque si no estás dispuesto a vivir para Él, menos vas a estar dispuesto a dar tu vida por Él. Si estás dispuesto a morir por Él, a vivir para Él, te puedo asegurar que el Señor te va a respaldar y te va a guardar y te va a usar poderosamente. Amén. Yo quiero estar cerca del Señor tanto que puedo escuchar aún su suspiro, que me dice, ¿quién me diera de beber del agua, de satisfacer esa sed, como Jesús le dijo a esa mujer, dame de beber? ¿Se acuerdan el pozo? Dame de beber. Jesús tiene sed. Dame de beber. ¡Wow! ¿Servir al Señor? ¿Saciar la sed del Señor? ¿Cuántos quieren saciar la sed del Señor? David dijo lo mismo, ¿quién me diera? Y Jesús dice, dame de beber. Nosotros estamos para satisfacer los deseos de nuestro Señor. Jesús, cuando murió en la cruz, fue realmente lo que Dios quería, lo que el Padre quería. El Padre quedó satisfecho con ese sacrificio en la cruz. Y hoy por hoy nosotros, gracias a Jesucristo, tenemos entrada a la presencia del Señor. Yo quiero cumplir y satisfacer los deseos del Señor. Amén. ¿Cuánto quieren eso? ¿Cuánto quieren satisfacer los deseos del Señor? Bueno, gloria a Dios que empezamos ahora a ayunar y a orar más, hermano, más, porque ahí vas a escuchar más la voz del Señor. Ahí vas a tener revelaciones maravillosas de parte de Dios, te lo puedo asegurar. Y Dios va a hacer tremendas cosas con los valientes y las valientas que están acá. No sé si dice las valientas, pero bueno, en todo caso lo cortamos, ¿no? Pero las valientes del Señor. Amén. Vamos a orar. Te pido que inclines tu rostro, vamos a darle gracias a Dios por esta su palabra. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.